Hola, bienvenidos a estos 1800 segundos de noticias. Diolca Pérez les saluda, feliz como siempre de entrar a sus hogares para tocar temas súper interesantes. Y hoy nuestro invitado, Aníbal Piña, experto en gestión portuaria, habla con nosotros acerca de toda la transformación que ha hecho HIT en el puerto de Jaina. Pero además hablamos de corrupción y hablamos de cómo impacta el entorno internacional a nuestras importaciones y exportaciones. No te puedes perder esta entrevista súper interesante. Nuestros asesores están con nosotros. La doctora Teodora Castro habla con nosotros acerca del impacto del Código Penal en la empresa. Aunque usted no lo crea, no solamente toca a la gente, también implica a la empresa. Y nuestro experto en alta tecnología, Armand Tonen, habla con nosotros y responde una pregunta. ¿Realmente necesitamos muchos empleados para crecer? Así que no te lo pierdas. La tecnología es fundamental para este proceso, pero él nos aclara todo. Así es que no te pierdas todo el contenido de 1800 segundos. Al volver de la pausa, quédate con nosotros. Históricamente, para ir o venir del sur, tomar este camino era resignarse a avanzar con dificultad y lentitud. Todos se encontraban en el mismo punto, uno donde el combustible se consumía rápido. Hoy cambiamos la historia a uno de los cruces más transitados de todo el país, Túnel Expreso Plaza de la Bandera, una vía rápida y segura que conecta la capital con el paso a desnivel de Pintura, conectando también con la zona sur del país, con más de 1 kilómetro de túnel, 4 carriles y libre de semáforos, para que nuestra nación siga avanzando con la bandera en alto. Sigamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, Vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo, Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. y por eso Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Lo que comemos puede darnos energía o afectar nuestra salud. La obesidad, la diabetes y muchas otras enfermedades se pueden prevenir volviendo a lo natural. Más frutas y verduras, menos azúcares y frituras. Crear hábitos saludables es tarea de todos. Muévete más, come mejor, date vida, come sano. Mensaje del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INAVIE. Señoras y señores, ya arranca la temporada más importante del año. Así es, el primer día de clases, nuestros chicos y chicas se ponen las pilas y se lanzan a un nuevo año. ¡Increíble! Nada detendrá a nuestros estudiantes. Todos juntos vamos a conquistar el regreso a clases. Sí, este será un año espectacular. ¡Vamos con todo! ¡No se rindan! Juntos llegaremos a la meta. Este 24 de agosto nos vemos todos en clase, más listos que nunca. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente. Históricamente, para ir o venir del sur, tomar este camino era resignarse a avanzar con dificultad y lentitud. Todos se encontraban en el mismo punto, uno donde el combustible se consumía rápido. Hoy cambiamos la historia a uno de los cruces más transitados de todo el país,
Túnel Expreso Plaza de la Bandera, una vía rápida y segura que conecta la capital con el paso a desnivel de Pintura, conectando también con la zona sur del país, con más de 1 kilómetro de túnel, 4 carriles y libre de semáforos, para que nuestra nación siga avanzando con la bandera en alto. Sigamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana. Señores, habemos código penal, pero aparte de que mucha gente está hablando de la libertad de expresión, de las penas sumadas y todas esas cosas, hay otro elemento. Las empresas también tienen una figura dentro del código penal. Y aquí está nuestra experta en derecho legal laboral, la doctora Teodora Castro, para contarnos qué es lo que pasa, cómo las empresas han recibido esto, doctora. Los empresarios deben abrir los ojos con respecto a la ejecución del nuevo Código Penal. Los abogados, que he llamado también a varios amigos para que debatamos este tema de forma tal que estén bien asesorados los empresarios, que ahora la empresa está también dentro de las penalidades. O sea, antes un empleado, un gerente, un socio de la empresa podía incluso hasta comprometer la empresa, ya sea beneficiándola o perjudicándola, y no pasaba nada. Penalmente no estaba concebido. Un acoso laboral, un acoso sexual dentro de la empresa solo comprometía personalmente al individuo que lo cometía dentro de la empresa y no vinculaba a la empresa. Ahora sí. Ahora sí, la empresa puede, hay imputabilidad para la empresa cuando se demuestra que o ha sido beneficiada, o ha sido perjudicada, o ha sido usada la empresa para la comisión del hecho. O ha sido negligente. O ha sido negligente, sobre todo la falta de supervisión de ese personal que está dentro de la empresa haciendo y deshaciendo. E incluso un mensaje del empresario, del jefe suyo que se le envía al WhatsApp puede servir de prueba para poder no solo vincular a esa persona penalmente, que desde antes pues iba a la cárcel o estaba multado también hasta indemnizatorio, la empresa también lleva. Entonces es importante que esa supervisión del empresario sea constante, ver todo. Ahora sí él tiene que ver los negocios que se están haciendo, cómo se están manejando, qué es lo que está pasando en la empresa, escuchar las denuncias y la supervisión constante. Ese artículo 8 ha venido a transparentar y a garantizar más su presencia dentro de la empresa y también las personas que negocian con esa empresa. Antes usted decía, yo voy a demandar al ingeniero tal. Ahora se va a la empresa también, que puede ser cerrada, que puede ser multada, que económicamente puede ser incluso una demanda indemnizatoria, puede ser suspendida y hasta cerrada, liquidada por ley. Entonces es importante que ante este nuevo código el empresario se dé una leidita y nosotros los abogados laboralistas ponernos al día con esto, porque lo laboral y lo penal siempre se ha llevado a cabo, pero nosotros nunca como que involucrábamos ni veíamos la empresa como persona física. Ahora que está incluida la empresa como persona física, como persona moral, hay que tomar en cuenta esta parte. Doctora, pero usted habla de informarse. Me parece sumamente válido que los empresarios se lean el código penal y lo que conlleva las empresas. Pero, ¿qué medidas? O sea, imaginémonos antes de leerse, ¿qué medidas tomar? La supervisión, escuchar las denuncias. Aquí también va a tener un papel protagónico recursos humanos. Recursos humanos que tiene supervisores de área, recursos humanos que tiene gestores, gerentes de área, deben rendir informes sobre gestiones, sobre manifestaciones e incluso hasta negocios que se vayan a hacer. O sea, que ahora sí va a haber una cohesión en la empresa, donde todos los departamentos deberán dar algún tipo de informe sobre las actividades que se hacen en la empresa. ¿Para qué? Para que en un momento dado, que uno de esos empleados que está vinculado a la empresa y que para poder quizás multar a la empresa debe demostrarse esa vinculación, que para poder descartar cualquier responsabilidad de la empresa, también se firmen acuerdos y responsabilidades. No somos responsables de negocio que usted haga fuera de y fírmeme acá. Pero eso no será suficiente, sino que también
debe demostrar la empresa una vez se cometa algún tipo de delito penal que ella no tuvo nada, ni un beneficio, ni un perjuicio, ni nada que ver con esa actividad que hizo esa persona. Y la actuación en fuera. consecuencia, doctora, porque por ejemplo, hay al Departamento de Recursos Humanos donde va un empleado, mira, me está acosando este supervisor, esta supervisora, y la empresa muchas veces mira para otro lado. Ahora hay consecuencias y ahora va a mirar porque está vinculado. Imagínense que un empleado va y reporta un acoso a nivel penal o una demanda a nivel penal y solo tiene que llevar la prueba de que fue reportado a la empresa y él hizo caso omiso. Las consecuencias económicas e incluso de multas, de cierre, de manejo dentro de la empresa, puede estar entonces vinculada a la empresa. Doctora, pero déjeme decirle que eso es una buena noticia, porque por ejemplo en el caso de Estados Unidos, los empleados, y hablo por mi experiencia, tenían el espacio de ir incluso de trascender, ir al donde el supervisor, ir hasta donde el presidente, si era necesario, a quejarse de cualquier situación que le pasara, cosa que no pasa aquí. Muchas veces aquí dicen, no, pero mira, tú tienes que irte por los canales institucionales, pero ¿cuáles canales? Si quien está haciendo lo que me molesta es la persona que está por encima de mí, entonces esos canales institucionales para tú quejarte y que se quede en el camino se van a acabar. Se van a acabar, e incluso finalmente el gerente va a tener que agradecer que esa denuncia se haga antes de que haya una demanda, para poder resarcir el daño dentro de la empresa, para no vincular, su empresa no quede también la reputación de la empresa. La transparencia ahora sí se va a poder evidenciar. Solo esperamos que este código se cumpla. Bueno, doctora, usted es testigo que en lo laboral aquí la mayoría de las cosas se cumplen. Pero qué bueno, y qué bueno, doctora, que usted trajo este tema, porque es un tema que probablemente esté afectando a muchísima gente que se queda callada. Doctora, ¿dónde la gente le puede localizar? Nosotros estamos en la avenida Santo Tomás de Aquino, en la suite 1B2, en el edificio Fedora, esta es zona colonial, zona universitaria, el Distrito Nacional, ya me mudé de la colonial, pero entre otras zonas, que es la universitaria. Ahí estamos en los teléfonos 682-2965, 809-880-7062 a su disposición. Y saben que estamos abiertos en todas las redes sociales. Gracias, doctora. Hacemos una pausa. Cuando regresemos, nuestro experto en alta tecnología, Armantone, está ahí en QAP para uno de esos temas que a ustedes les interesa mucho. Históricamente, para ir o venir del sur, tomar este camino era resignarse a avanzar con dificultad y lentitud. Todos se encontraban en el mismo punto, uno donde el combustible se consumía rápido. Hoy cambiamos la historia a uno de los cruces más transitados de todo el país. Túnel Expreso Plaza de la Bandera, una vía rápida y segura que conecta la capital con el paso a desnivel de Pintura, conectando también con la zona sur del país, con más de 1 kilómetro de túnel, 4 carriles y libre de semáforos, para que nuestra nación siga avanzando con la bandera en alto. Sigamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana. Detrás de cada logro hay esfuerzos que nadie ve, porque las grandes historias comienzan en silencio. Ronnie soñaba con modernizar la agricultura. Hoy, cada vuelo sobre los campos del Cibao siembra esperanza. Rebeca convirtió miles de horas en melodías que elevan nuestra identidad. Hoy, comparte su talento para que otros encuentren su propia voz. Casey entendió que el futuro no se espera, se programa. Hoy crea soluciones tecnológicas y abre caminos para nuevos talentos. Desde hace 62 años hemos estado junto a quienes no se detienen porque saben que cada esfuerzo cuenta. Banco Popular, 62 años, a tu lado siempre. Lo que comemos puede darnos energía o afectar nuestra salud. La obesidad, la diabetes y muchas otras enfermedades se pueden prevenir volviendo a lo natural. Más frutas y verduras, menos azúcares y frituras. Crear hábitos saludables es tarea de todos. Muévete más, come mejor, date vida, come sano. Mensaje del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INAVIE.
Todos tenemos a un familiar que queremos premiar, como ese tío que te apoya sí o sí. Hey tío, revisa tu cuenta que llovió. Oh mijo, eso llegó rápido, tú no eres fácil. Esa abuela que sigue cuidándote. Hey nana, te mando $50 ahí. Ay, gracias, mi hijo. Cuídate mucho por ahí, que hace frío. Y tu madre que es mamá y papá para ti. Mamá, te he depositado. Mija, ¿y tú haces dinero? Para que te montes. Gracias, mi amor. Familia es familia. Con Remesas Banreservas. Dile a tu gente de allá que hay más oportunidades de ganar juntos. Porque ahora, por cada envío a partir de $50 que recibas en Banreservas, por crédito a cuenta o ventanilla, generas un boleto electrónico para ganar uno de los 6 premios de $500,000 o una de las 2 jipetas Jet2 Dashing 0 kilómetros. Sigan recibiendo y ganando con Remesas Banreservas. Promoción válida del 3 de agosto 2026 al 31 de enero 2027. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. ¿Y si te dijera que ya no necesitas un codeudor para emprender tu negocio? ¿Y si te dijera que también tu firma es el único aval que necesitas para construir tu futuro? Esto no es un sueño, es una realidad en la República Dominicana. Detrás de cada pequeño negocio hay una gran historia, una mujer decidida, un sueño que empieza con una firma. En República Dominicana estamos cambiando lo que significa acceder al crédito. Mira, es importante que nosotros entendamos que un crédito bien manejado cambia la vida de una mujer, de una microempresaria y de una emprendedora en 2 aspectos. Primero, su autoestima. Y segundo, que para nosotros lo más importante, es que es una garantía de la mejora de la calidad de vida de sus descendientes. Llegó el momento de la alta tecnología con nuestro experto Armand Tonen. Y señores, hoy vamos a hablar de algo que a mucha gente no le va a gustar. ¿Por qué? Porque la tecnología está haciendo que podamos prescindir de muchos trabajadores. Pero ¿realmente necesitamos trabajadores para crecer? Con esta pregunta recibo a Armand Tonen. Bienvenido. Muchas gracias, Yulka. Un placer. ¿Puedes responderme esa pregunta entonces? No. Gracias. No, lo que es muy interesante es... No me puedes responder la pregunta o no necesitamos. No es la respuesta. Ajá. Y tal vez, más interesante, tal vez no es la pregunta correcta. Yo estaba leyendo la semana pasada un artículo en Financial Times y se trataba de este tema. Y se refería a un trabajo de Doran Acemoglu, y yo no sé si te recuerdas, pero hace 2 años hablábamos sobre Doran, porque él ganó el premio Nobel, porque sobre su obra, sobre que instituciones hacen la diferencia en un país que es rico y en un país que es pobre. Y los últimos años él ha desarrollado estudios sobre la cantidad de trabajadores en relación de una economía y el crecimiento de la economía. Entonces lo que uno escucha mucho, por ejemplo, en Europa y los Estados Unidos, que mira, la población está envejeciendo, tenemos pocas personas jóvenes, entonces tienen que venir migrantes para hacer el trabajo. Entonces ellos, sin poner mucho enfoque sobre la migración, pero ellos empezaron a mirar si era la pregunta correcta, desde luego mirando hay evidencia. Entonces lo que ellos vieron que cuando tú tienes situaciones donde tú tienes menos trabajadores, tú ves que las empresas y la sociedad se ponen mucho más creativo. Empieza con mucho más innovación. Empiezan con nuevas tecnologías, con inteligencia artificial, todas esas cosas que aumentan la productividad. Entonces su tesis es, tú no tienes que preguntar si tú necesitas crecer más en la cantidad de empleados, no, tú tienes que preguntar en qué tú quieres y cuántas personas tú necesitas con eso. Para darte un ejemplo,
Acá vimos, por ejemplo, en el sector de construcción, está lleno de personas que trabajan allá. Y la mayoría de estas son personas que vienen del exterior, que tienen poca educación, que se contrata por un día y no por más, y después se van. Y tú no sabes si tú tienes el mismo plomero hoy en la construcción como mañana. Desde luego, cuando uno piensa un poquito más lógico, uno dice, no, pero estos constructores nunca van a innovar. Cuando tú miras, por ejemplo, en mi país, allá la mano de obra es mucho más caro. Entonces tú ves, en la construcción hay muchas innovaciones. Allá se hace prefabricación y ese tipo de cosas. Cuando en Holanda se cambia un puente, se hacen 24 horas. Sí. Como túneles, como la Plaza de las Banderas, lo hacen 2 días. ¿Por qué lo hacen 2 días? Porque están pensando en cómo yo lo voy a hacer mucho más rápido, cómo voy a construir el túnel en una fábrica mucho más eficiente, ¿no? Con tantas personas. Entonces tú puedes imaginar, si tú no tienes tantas personas que son muy económicos, que trabajan como tú lo quieres, pero tú estás en una situación donde tú solamente tienes, decimos, pocas personas para hacer una construcción, tú tienes que ser más creativo. Y los incentivos para innovar, Armand, o sea, ¿cuáles son específicamente? Porque, por ejemplo, aquí tú tienes 20 gente picando en la misma zanja. Sí. 20 personas, y muchas veces tú ves que de las 20 hay 5 trabajando y hay 15 sentados. Entonces... y tú sabes que en otros países hay una máquina que lo hace y en la mañana empieza allá y al fin de la tarde ha hecho 50 kilómetros y con una calidad consistente y todo. Así es. Entonces el incentivo, ¿qué nos incentiva? ¿Qué nos moviliza? El hecho que tú puedes tener mano de obra muy económico y tú lo puedes usar bajo condiciones que el empleado no puede negociar. Cuando nosotros miramos en sectores como la construcción, como agricultura, de que hemos hablado también varias veces de tecnología que ya hay en otros países, que es tecnología común, sea en vidrio o en el campo, pero también en el sector de turismo o en unas zonas francas. Cuando tú miras, por ejemplo, las bodegas de Amazon, allá tú no ves ni una persona. Cuando tú entras acá en las zonas francas, al menos la mayoría de los que yo he estado fuera de tabaco, donde tú usas a mano de obra como un diferenciador, pero hay otros donde tú dices, no, pero una máquina puede hacer ese trabajo. ¿Y cuáles son los sectores que más tendrían solución por esta vía? No, construcción, tú puedes hacer mucho más con tecnología, mucho más rápido, con mejor calidad y con un mejor compromiso hacia el cliente. Conocimos todas las personas que han tenido una mala experiencia con una construcción, porque han comprado de una persona, pero después la entrega uno encuentra muchas cosas que no están bien. Muchos macos. Muchos macos, y este cuesta mucho dinero, y no solamente al constructor, pero también al empleado. Mira también en el sector agropecuario, la cosecha de tomates va a la mano. Hay máquinas por eso que lo hacen con menos merma, pero desde luego el agricultor tiene que hacer una inversión en esta máquina. Entonces cuando él dice, no, pero esta máquina me cuesta un monto X, pues por eso yo contrato 25 personas que lo hacen por cheles, pero esto no es bien ni para él, porque él
todo el tiempo se queda en este mindset. Y tampoco para esas personas, porque esas personas no están ganando tampoco tanto dinero que hace un cambio para ellos. Pero tampoco tienen el incentivo para movilizarse, para aprender otras cosas. Si tú vas hacia la transformación de que la gente aprenda tecnología para manejar la tecnología mañana, pero tampoco están en eso. Sí, Armand, el tiempo se nos ha ido, pero yo creo que el tema es súper interesante, así es que te invito a hacer una segunda parte de este tema, porque nos quedan otros sectores donde se puede también potencializar eso y donde definitivamente la teoría de la que hablas, la teoría de Daron Acemoglu, definitivamente se puede basar y en República Dominicana puede hacer una diferencia. Así que te invito para que lo retomemos la semana próxima. Perfecto, así lo haremos. Hacemos una pausa. Cuando regresemos, nuestro invitado, hablamos de gestiones portuarias con Aníbal Piña y hablamos también de su libro y muchos secretitos de todo el proceso y la innovación en los puertos de la República Dominicana, específicamente en el puerto de Jaina. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Lo que comemos puede darnos energía o afectar nuestra salud. La obesidad, la diabetes y muchas otras enfermedades se pueden prevenir volviendo a lo natural. Más frutas y verduras, menos azúcares y frituras. Crear hábitos saludables es tarea de todos. Muévete más, come mejor, date vida, come sano. Mensaje del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INAVIE. Señoras y señores, ya arranca la temporada más importante del año. Así es, el primer día de clases, nuestros chicos y chicas se ponen las pilas y se lanzan a un nuevo año. ¡Increíble! Nada detendrá a nuestros estudiantes. Todos juntos vamos a conquistar el regreso a clases. Sí, este será un año espectacular. ¡Vamos con todo! ¡No se rindan! Juntos llegaremos a la meta. Este 24 de agosto nos vemos todos en clase, más listos que nunca. Históricamente, para ir o venir del sur, tomar este camino era resignarse a avanzar con dificultad y lentitud. Todos se encontraban en el mismo punto, uno donde el combustible se consumía rápido. Hoy cambiamos la historia a uno de los cruces más transitados de todo el país. Túnel Expreso Plaza de la Bandera, una vía rápida y segura que conecta la capital con el paso a desnivel de Pintura, conectando también con la zona sur del país, con más de 1 kilómetro de túnel, 4 carriles y libre de semáforos, para que nuestra nación siga avanzando con la bandera en alto. Sigamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana. Y si te dijera que ya no necesitas un codeudor para emprender tu negocio. Y si te dijera que también tu firma es el único aval que necesitas para construir tu futuro. Esto no es un sueño, es una realidad en la República Dominicana.
Detrás de cada pequeño negocio hay una gran historia, una mujer decidida, un sueño que empieza con una firma. En República Dominicana estamos cambiando lo que significa acceder al crédito. Mira, es importante que nosotros entendamos que un crédito bien manejado cambia la vida de una mujer, de una microempresaria y de una emprendedora en dos aspectos. Primero, su autoestima. Y segundo, que para nosotros lo más importante, es que es una garantía de la mejora de la calidad de vida de sus descendientes. Señores, llegamos al momento de nuestra entrevista en 1800 segundos y tengo un invitado muy especial porque lo conozco hace muchos años y sé que es un hombre con mucha experiencia en el sector portuario y ha ocupado varias posiciones como vicepresidente de la Asociación Nacional de Navieros, pero también ha estado en posiciones ejecutivas en HIT, que es la administradora del puerto de Jaina, y otras posiciones. Y hoy precisamente vamos a hablar de un libro que pone en circulación Modelo Inteligente de Gestión y por qué no solo la tecnología te hace diferente, pero aparte de eso yo quiero que toquemos el tema de cómo nos impacta la guerra, cómo nos impactan los conflictos internacionales a la llegada de mercancía, a los fletes y a todo eso que impacta directamente a la República Dominicana, a los importadores sobre todo y a la mercancía que se vende en el mercado nacional. Me refiero a Aníbal Piña, experto en gestión portuaria, está con nosotros. Bienvenido, Aníbal. Mi querida amiga de siempre, Diurka Pérez, muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí compartiendo con el pueblo dominicano. Yo quería traer un furgón de China. Sí, porque a veces la gente cuando necesita algo piensa que puede ser importador. Sí. Pero bienvenido. Comencemos, Aníbal, con este libro, Modelo Inteligente de Gestión. ¿Qué significa eso? ¿Por qué no solo la tecnología nos hace diferente? Es una experiencia que hemos vivido en el puerto de Río Jaina, que en definitiva pasó de ser un puerto, una terminal con muchísimas dificultades en listas negras por robo, polizonaje, piratería, contrabando, narcotráfico y muchísimos otros males, sobre todo dispersión de autoridad. Allí el puerto operaba en medio de un caos. Recordemos que FENATRADO, por ejemplo, la Asociación Nacional de Transportistas de Furgones, Contenedores, eran dueños y señores. Dueños y señores de todo esto y te paraban el puerto por cualquier razón. Cualquier inspector de sanidad vegetal, de sanidad animal, cualquier inspector de aduanas, pues en definitiva tomaba una decisión a discreción. Mira, está parada las operaciones y problema resuelto. Pero no eran ellos los culpables, ni nosotros tampoco. Entonces se verificaba la mercancía en cualquier parte del puerto. Era una situación de mucha confusión. Entonces, el puerto de Jaina se concesiona ya en el año 2001 y es ahí cuando entonces se empieza a hacer las inversiones, a definir los roles, a definir los espacios y se consolida un sistema de operación, un esquema de gestión que en definitiva saca al puerto de ese ostracismo y lo lleva a ser un puerto eficiente y modelo en el mundo. Pero no todo fue así como tan fácil como se está explicando. Pero antes de que entremos a esa etapa de transición, Aníbal, ¿de qué época estamos hablando? Que la gente podía desaduanizar donde le daba la gana, de que la gente podía hacer lo que le diera la gana. Bueno, pues antes del 2001 todo era un caos. A partir de ese momento, cuando se concesiona el puerto, es que empieza a redefinirse, porque una de las primeras inversiones que se hicieron fue la construcción de una zona de verificación, verja perimetral, también para cumplir con el código ISPS o PBIP, que es el código de la protección de las instalaciones portuarias y de las naves, que viene dado justamente después de los ataques del 2001, el 11 de septiembre, las Torres Gemelas y otras infraestructuras en Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos presiona a la Organización Marítima Internacional y emite un adendum
al convenio SOLAS, Convenio de la Seguridad de la Vida Humana en el Mar. Entonces, ya tú tienes que cumplir con unos esquemas de seguridad con estándares internacionales. Y el puerto de Jaina, ¿cómo va a cumplir? Pues entonces, con esa concesión, con esas inversiones, pues entonces empezamos nosotros a ir cambiando el panorama y fuimos certificados con ese código y así por el estilo. Aníbal, pero cada cambio siempre encuentra una resistencia. Hablas de Fenatrado, yo fui testigo en muchas de esas protestas, en muchas de esas huelgas que enfilaban los camiones en toda la carretera Sánchez, enfilaban los camiones y no había forma, porque no solamente paraban el puerto, paraban todo el tránsito en toda esa zona. ¿A qué se debe la movilidad de toda esa, digamos, todo ese roce, ese mal roce, a la transformación del puerto o a que se debilitaron esas instituciones? En principio era la Asociación de Transportistas de Furgones y Contenedores, que no era Fenatrado. Fenatrado era la parte que manejaba los camiones aquellos que son como de cama, para los granos y cada una de esas cosas. Entonces, yo recuerdo que el doctor Balaguer insistió mucho en esa parte y debilitó bastante a la Asociación de Transportistas. Después entonces, con Diógenes Castillo, Fenatrado asume todo el control de esta parte. Y bueno, continúa el caos, el inconveniente. El puerto contribuye grandemente. ¿Por qué? Porque redefine una serie de roles, de compromisos, con transparencia, y es ahí cuando nosotros conformamos lo que se llama la Comisión Operativa del Puerto, que el libro básicamente se fundamenta en esa comisión en el que participan todos los actores del puerto. Se produce lo que se llama la unificación de criterio, no solamente del sector privado, sino también del sector público. Los transportistas, aduanas, los navieros, los agentes de aduanas, los consolidadores de carga, absolutamente todos, pues entonces nos reunimos una vez al mes, asumimos compromisos, establecemos una serie de fecha de respuesta, montamos indicadores y en definitiva se genera allí un ambiente de confianza y de una operación en el que cada uno tiene que jugar su rol sin perder su capacidad potestativa. Porque la idea no era, por ejemplo, que la Dirección General de Aduanas deje de jugar su rol. No, claro, pues no. Bueno. Autoridad Portuaria tampoco. Sanidad Vegetal tampoco, sino que en definitiva todos reunidos allí se convierta como una especie de un comité de calidad, una mesa de trabajo, y bueno, al menos una vez al mes. Lo hacíamos varias veces al mes, precisamente porque en principio era estrictamente necesario. Pues entonces esto allí nos permitió a nosotros de alguna manera hacernos familia, hacernos amigos y generar lo que se llama confianza, que era impensable en ese momento. Entonces es ahí cuando todos tenemos los mismos objetivos. La operadora del puerto, que en este caso el Departamento de Servicio al Cliente, que era mi responsabilidad, asume la moderación de esa comisión operativa, conjuntamente con esas grandes inversiones que se hicieron y que se siguen haciendo en el puerto, pues entonces vamos apalancando y vamos de alguna manera pues haciendo esas operaciones cada vez más eficientes. Llegó un momento en que nosotros, de ser el puerto de caos, nos convertimos en el puerto preferido de los importadores y exportadores, y la Asociación Dominicana de Exportadores, ADOEXPO, pues nos da el premio más importante del sector exportador. Nos dice, no, ustedes son los que mayor apoyo nos han dado a nosotros en materia de eficiencia, en materia de apalancamiento para nuestra rentabilidad. O sea, nos llena de orgullo, no solamente como persona, no solamente como profesional al equipo, no solamente como accionistas, sino también como país, porque pudimos exportar este método, esta experiencia a muchísimos escenarios a nivel internacional. Hay una cosa que a mí me encantaría, a mí cuando me hablas de inversiones, a mí me gustaría saber los números. En ese tiempo, por supuesto, el dinero quizás rendía más, estábamos en otras condiciones. ¿Recuerdas el monto de inversión que hizo HIT en ese momento y cómo esas acciones se han transformado la entrada de mercancía de ese puerto y el impacto económico?
Mira, el puerto como tal tenía el compromiso de invertir al menos $30 millones. Así está contemplado en el contrato de concesión. Sin embargo, ya va por 200 o más. Porque el negocio requiere de cierto nivel de competitividad. ¿Por qué? Porque no estamos solos en el mercado. Ningún puerto, ninguna línea, o sea, puede darse el lujo de, bueno, ya yo soy eficiente, ya yo soy bueno, cuando todo está siendo impactado. Porque, por ejemplo, tú dices, bueno, la cuarta revolución industrial, ¿qué va a pasar? ¿Qué está pasando? Bueno, si tú no te adaptas y tomas en cuenta que la nanotecnología, que la inteligencia artificial, que el blockchain, que el Internet de las cosas, el Internet de todas las cosas, que el grafeno, que muchísimos elementos ya transforman todas tus operaciones, pues va a tener inconvenientes. Ahora, nosotros pudimos transformar todo aquello, no solamente con la tecnología, sino con ese valor agregado que te he venido comentando, de tener una comisión operativa, de tener unos accionistas comprometidos con ese valor humano, porque ese componente humano no debe desaparecer en ninguna operación. ¿Por qué? Porque en definitiva, ¿de qué sirve solamente generar recursos económicos si no se va a convertir en un soporte fundamental para que la humanidad sea más feliz? Aníbal, tenemos que hacer una pausa, pero cuando regresemos yo quiero que hablemos de un elemento que transforma todo en negativo, que es el tema corrupción, y que siempre ha estado presente en todos esos procesos y que ha disminuido, pero igual sabemos que de alguna manera, si no se anda vigilante todo el tiempo, aparece. Y otra de las cosas que quisiera tocar para que la gente sepa es cómo al día de hoy estos fenómenos internacionales, las situaciones internacionales están impactando los puertos, están impactando la mercancía, están impactando la importación y la exportación, entre otras cosas. Nuestro invitado, Aníbal Piña, experto en gestión portuaria, está con nosotros y hablamos de la transformación que ha tenido sobre todo el puerto de Jaina y a propósito de su libro Modelo Inteligente de Gestión. Regresamos enseguida, esto es 1800 segundos. Históricamente, para ir o venir del sur, tomar este camino era resignarse a avanzar con dificultad y lentitud. Todos se encontraban en el mismo punto, uno donde el combustible se consumía rápido. Hoy cambiamos la historia a uno de los cruces más transitados de todo el país. Túnel Expreso Plaza de la Bandera, una vía rápida y segura que conecta la capital con el paso a desnivel de Pintura, conectando también con la zona sur del país, con más de 1 kilómetro de túnel, 4 carriles y libre de semáforos, para que nuestra nación siga avanzando con la bandera en alto. Sigamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana. Detrás de cada logro hay esfuerzos que nadie ve, porque las grandes historias comienzan en silencio. Ronnie soñaba con modernizar la agricultura. Hoy, cada vuelo sobre los campos del Cibao siembra esperanza. Rebeca convirtió miles de horas en melodías que elevan nuestra identidad. Hoy, comparte su talento para que otros encuentren su propia voz. Casey entendió que el futuro no se espera, se programa. Hoy crea soluciones tecnológicas y abre caminos para nuevos talentos. Desde hace 62 años hemos estado junto a quienes no se detienen porque saben que cada esfuerzo cuenta. Banco Popular, 62 años. A tu lado siempre. ¿Y si te dijera que ya no necesitas un codeudor para emprender tu negocio? ¿Y si te dijera que también tu firma es el único aval que necesitas para construir tu futuro? Esto no es un sueño, es una realidad en la República Dominicana. Detrás de cada pequeño negocio hay una gran historia, una mujer decidida, un sueño que empieza con una firma. En República Dominicana estamos cambiando lo que significa acceder al crédito. Mira, es importante que nosotros entendamos que un crédito bien manejado cambia la vida de una mujer, de una microempresaria y de una emprendedora en 2 aspectos. Primero, su autoestima. Y segundo, que para nosotros lo más importante, es que es una garantía de la mejora de la calidad de vida de sus descendientes.
Lo que comemos puede darnos energía o afectar nuestra salud. La obesidad, la diabetes y muchas otras enfermedades se pueden prevenir volviendo a lo natural. Más frutas y verduras, menos azúcares y frituras. Crear hábitos saludables es tarea de todos. Muévete más, come mejor, date vida, come sano. Mensaje del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INAVIE. Señoras y señores, ya arranca la temporada más importante del año. Así es, el primer día de clases. Nuestros chicos y chicas se ponen las pilas y se lanzan a un nuevo año. ¡Increíble! Nada detendrá a nuestros estudiantes. Todos juntos vamos a conquistar el regreso a clases. Sí, este será un año espectacular. ¡Vamos con todo! ¡No se rindan! Juntos llegaremos a la meta. Este 24 de agosto nos vemos todos en clase, más listos que nunca. Históricamente, para ir o venir del sur, tomar este camino era resignarse a avanzar con dificultad y lentitud. Todos se encontraban en el mismo punto, uno donde el combustible se consumía rápido. Hoy cambiamos la historia a uno de los cruces más transitados de todo el país. Túnel Expreso Plaza de la Bandera, una vía rápida y segura que conecta la capital con el paso a desnivel de Pintura, conectando también con la zona sur del país, con más de 1 kilómetro de túnel, 4 carriles y libre de semáforos, para que nuestra nación siga avanzando con la bandera en alto. Sigamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana. ¿Y si te dijera que ya no necesitas un codeudor para emprender tu negocio? ¿Y si te dijera que también tu firma es el único aval que necesitas para construir tu futuro? Esto no es un sueño, es una realidad en la República Dominicana. Detrás de cada pequeño negocio hay una gran historia, una mujer decidida, un sueño que empieza con una firma. En República Dominicana estamos cambiando lo que significa acceder al crédito. Mira, es importante que nosotros entendamos que un crédito bien manejado cambia la vida de una mujer, de una microempresaria y de una emprendedora en 2 aspectos. Primero, su autoestima. Y segundo, que para nosotros lo más importante, es que es una garantía de la mejora de la calidad de vida de sus descendientes. Aníbal Piña, experto en gestión portuaria, está con nosotros hablando de la transformación que ha tenido el puerto de Jaina, y hoy vamos a hablar también de corrupción, cómo la corrupción impactó. Yo recuerdo el caso de Anicia Risi de Mercedes, que nunca se me olvida. Era jovencita yo, pero eso impactó tanto a la República Dominicana. Fue esa exdirectora de aduanas condenada por corrupción en el gobierno de Joaquín Balaguer. La corrupción en ese sector, Aníbal. Bueno, los puertos eran un foco de mucha contaminación. Hablaba ahorita del narcotráfico, del contrabando y de todas estas cosas. Yo recuerdo que a mi llegada al puerto de nuevo, puse un letrero en la zona de verificación. Aquí usted no tiene que entregar un solo centavo absolutamente a nadie. Todos los servicios ya usted ha pagado por ellos, por vía de consecuencia. Aquí todo está cubierto, usted no tiene que entregarle absolutamente nada a nadie. Y recuerdo que le puse una foto de cada uno de mis colaboradores y con su número de teléfono debajo, su teléfono celular. Imagínese usted con los sindicatos y esas cosas, pues nos fuimos entendiendo, nos fuimos comprendiendo y eso fue bajando bastante. El tema de la Dirección General de Aduanas era bastante complicado. ¿Por qué? Porque la dispersión, no solamente la dispersión de autoridad, sino la discreción. Aquí un funcionario de aduanas tenía capacidad para tomar cualquier tipo de decisión y no pasaba nada. Sin embargo, a la llegada de Miguel Coco con el Sistema Integral de Gestión Aduanera, pues eso fue facilitando la vida y yo creo que el país se fue modernizando poco a poco. Además, y eso debemos reconocerlo al sector privado, cuando administra el sector privado, en definitiva el tema de la corrupción se disminuye a su mínima expresión. Puede haberlo,
pero va a haber consecuencias. Entonces, en función de eso, creo que eso ayudó bastante. Ahora mismo, la verdad que cada vez que hay una situación, una amenaza, un incidente vinculado a corrupción, vinculado a la seguridad, pues entonces las consecuencias son al instante, no solamente por el sistema de seguridad, sino las certificaciones internacionales. Por ejemplo, el BASC, que es la seguridad en la cadena logística. Tú tienes un nivel de trazabilidad que te va llevando evidencia desde el mismo momento que tú solicitas un servicio hasta que termina absolutamente todo. De manera que el que cometió el error de contaminarse en el camino o contaminar la mercancía en el camino, a través de este sistema se va a saber exactamente dónde fue y cómo fue, pero tú tienes también certificación de operador económico autorizado, que es una certificación que te la da la Organización Mundial de las Aduanas a través de las aduanas de los países, en el que tú como operador, tú como importador, como exportador, inspira confianza a la aduana de tu país porque cumple con una serie de normativas, de requisitos, que a su vez eso se va a transferir a confianza al país de destino. ¿Por qué? Existe un método que se llama reconocimiento mutuo. Si tú eres de confianza para la aduana de República Dominicana, pues lo vas a hacer por vía de consecuencia a las aduanas de Estados Unidos. Obviamente, eso conlleva una serie de auditorías, una serie de inversiones, no solamente en seguridad, porque hasta el personal, tú tienes que saber exactamente cómo vive, dónde vive, bajo cuáles condiciones. Si tus salarios son 50,000 pesos y tú vives en una torre, se genera una alarma. Pero si tus salarios son 300,000 pesos y tú vives en un barrio paupérrimo en malas condiciones, genera una alarma también. O sea que cada una de esas cosas ya no son ajenas a nuestro país. Entonces, el tema de la corrupción, yo creo que está bastante controlado. No quiere decir que alguien no se contamine, ha existido. Por eso ustedes ven que se generan apresamientos y se generan también incautaciones de droga, de mercancía y así por el estilo. Pero es posible precisamente porque estas certificaciones, aparte de los servicios de inteligencia internos, pues entonces están vinculados directamente a la gestión marítima y portuaria en todos los países del mundo. Yo creo que ese tema, en definitiva, va muy bien. Lo hemos superado la mayoría de los escollos. Bueno, y además, si cada una de las acciones enlazadas con esas certificaciones conlleva hasta el último empleado, entonces todo el mundo es compromisario de cumplir. Y si no, ya usted sabe. Aníbal, antes de que termine nuestra entrevista, ¿cómo está impactando la realidad que hoy nos golpea, la crisis, las guerras? ¿Cómo está impactando a nuestros puertos? Bueno, los puertos del mundo, hoy por hoy, tienen que seguir muy de cerca lo que está pasando, sobre todo en el estrecho de Hormuz, en el Golfo Pérsico. ¿Por qué? Porque en definitiva tú tienes ahí por encima del 25% del petróleo del mundo. Obviamente para la República Dominicana tú dices, ¿es bueno, es malo, es impactante? Sí, no tan directamente, porque tú dices, bueno, tu petróleo viene del Golfo de México. Tu petróleo viene de Texas, viene de Trinidad y Tobago, viene de México, tú puedes traer también de aquí, de Argentina, en determinados momentos, pero en ningún caso tú tienes que cruzar el Atlántico, pasar por el estrecho de Gibraltar y pasar por aquí, por el canal de Suez, al Mar Rojo, nada de eso. La República Dominicana no tiene necesidad de eso. Es más, nosotros somos hasta dichosos, nosotros somos un país muy cercano a Estados Unidos y nos suple de cada una de esas cosas, del petróleo, del gas. Y mira, por ejemplo, lo que está pasando en Guyana. Se ha descubierto ahí unos yacimientos que son impresionantes. Aparte de lo que tenemos en Venezuela, que ya con la incidencia de Estados Unidos, ya Venezuela es otra cosa y va a ser otra cosa. Y yo espero que jamás sea lo que fue en su momento. Entonces, Guyana está mostrando al mundo unos yacimientos que son impresionantes para competir con cualquier país del Golfo Pérsico. Obviamente, Estados Unidos e Irán están en conversaciones a través de Omán, sí. Eso te da cierto nivel de seguridad por ahora para pasar por el estrecho de Hormuz. Sí y no.
Ahora bien, tú dices, bueno, Arabia Saudita tiene una conexión que viene del este para llegar hasta el Mar Rojo, sí, pero tú tienes los hutíes en Omán que atacan, pero para llegar entonces al canal de Suez, resulta que si tú, cuando llegas a Omán, ¿verdad? Tú pasas por el canal de Suez para llegar al estrecho de Gibraltar, para llegar hacia nosotros, no va a haber problema. Ahora, problema sí va a haber si tú doblas hacia la India, por ejemplo. Ahora, las rutas también tienen un nivel de encarecimiento dependiendo de lo directo o indirecto, todos esos atajos que tú tengas que tomar, pero la situación, como te escucho, Aníbal, está siendo optimista. Entonces, yo confío en que la gente que sabe, si es optimista, yo confío en que podemos irnos por esa vía. Se nos acaba el tiempo, Aníbal. ¿Dónde la gente puede conseguir este libro, Modelo Inteligente de Gestión? ¿Dónde la gente puede, si está en Amazon, si lo podemos conseguir solamente físicamente? Amazon, en Cuesta, y para la próxima semana en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pues ya lo saben, no solamente a la gente que tenga que ver con puertos, con gestiones aduanales, le debe interesar este libro, también a la gente que de alguna manera invierte, que de alguna manera tiene empresa, que de alguna manera aspira a tener empresa y a importar o exportar. Al final, mucha de la mercancía con la que nosotros trabajamos en diferentes sectores no se hace aquí en el país. Así que yo creo que este es un libro de consulta, un libro de información importante para todos. Aníbal, gracias por estar con nosotros. Un honor, gracias a ti por darme la oportunidad. La verdad que sí. Bueno, Aníbal Piña, experto en gestión portuaria, ha estado con nosotros y de verdad que me pareció sumamente interesante. Prometo que voy a leer el libro porque a mí me gusta todo lo de negociaciones y esas cosas. Gracias, Aníbal. A ustedes también gracias, si Dios lo permite. El próximo domingo aquí estaremos contando 1800 segundos más a través de Teleradio América, canales 20 y 42.